Bienvenidos, señores y señores, al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual, un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la unidad número 6. Iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea, es donde se encuentra anidada su tarea, lo que tienen que hacer para la presente semana. Estamos en la unidad número 6, vocabulario, con el tema número 1, la familia en inglés. Tienen ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 6, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. En relación a la tarea, aquí dice desarrolla la siguiente actividad. En la siguiente sopa de letras se encuentran los miembros de la familia en inglés. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que hacer solo esta sopa de letras, descubrir absolutamente nada más. Recuerden que el trabajo es en forma escrita, clara y ordenada. Solo por esta vez ustedes pueden imprimir esta hoja, le recortan, le pegan en su hoja de trabajo y obviamente resuelven el crucigrama, la sopa de letras que se encuentra ahí. Es obligatorio, ya saben que tienen que desarrollar la rotulación de la hoja completando los datos que se les solicita en el encabezado. Recuerden leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos el tiempo en el cual ustedes deben entregar esta tarea. Estamos ya en la unidad número 6. El tema vamos a ver de Family Tree o de Member Families, los miembros de la familia en inglés. Eso es lo que vamos a ver de la semana 1 de la fecha 31 de enero del 2023. De hecho, esta tarea se abrió el 31 de enero del 2023 y permite la entrega. La fecha límite de la tarea es el 28 de febrero del 2023. La fecha de publicación de calificaciones de igual manera será el 5 de marzo del 2023. Ahí tendrán ustedes las calificaciones correspondientes a estas tareas, a esta tarea que ustedes tienen aquí, recordándoles que ya se encuentra Buenas calificado. noches, licenciada, perdón. Recuerden que ya tienen calificado ustedes los deberes a la fecha, lo que corresponde a ciencias naturales y a ciencias sociales. Solo me falta ya de inglés. El día de mañana, máximo al mediodía, ya se encontrarán calificadas todas las tareas para que ustedes puedan observar cómo siguen avanzando con sus actividades académicas, para que ustedes puedan ver, revisar cómo están avanzando. Es que ya de las dos asignaturas, por lo menos, ya se encuentra aplicada ya la calificación respectiva. Dígame, Grey. Buenas noches, licenciados. Dicen, una pregunta. Lo que pasa es que yo me quedé sin celular. ¿Cómo haría ahí? Porque yo no tengo igual las tareas en inglés. ¿Cómo haría ahí? Es una buena pregunta. ¿Cómo haríamos? Sí, lo que pasa es que como me quedé sin celular y recién Licenciada, conseguí muy buenas celular, noches. y no estoy igual en inglés. Bueno, Tendría que, verá, el hecho que usted haya perdido el celular es muy aparte porque usted puede irse a un centro de cómputo, usted tiene toda la información de la página web, no que prácticamente son sus credenciales. Usted puede irse a un centro de cómputo, puede hacerlo desde otra computadora, puede ser desde una tablet, desde cualquier dispositivo. Usted puede ingresar y ver todas las tareas que se encuentran en plataforma y seguir desarrollando. Recuerden que su aula virtual está abierto, está dispuesto para que sigan completando las tareas. Así es que obviamente que ya no va a ser una calificación por 10, sino es de 7 hacia abajo, dependiendo cómo ustedes presenten. Eso como respuesta, es que siga desarrollando las tareas que tiene pendiente de realizar, siga cumpliendo. bueno, dicen, gracias. Iniciamos el desarrollo de las actividades, ya les había explicado lo que corresponde a la parte de tarea. Iniciamos inmediatamente con lo que nos corresponde a este tema. Estamos en unidad number 6, de la unidad 6, el tema la familia en inglés. Ese es el tema que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de esta clase. The members family, los miembros de la familia. ¿Sabes cómo se dice hijo en inglés? Y cómo es la traducción, por ejemplo, de hermano. Vamos a ver varios de los miembros familiares que están normalmente dentro de una familia está compuesta y que se estructura dentro de los famosos family tree. ¿Qué es el family tree? Es el árbol familiar. ¿Qué es el árbol familiar? Donde nosotros vamos estructurando desde la parte superior
a nuestros parientes, los más antiguos, podría decirse de esa manera, hasta los más recientes, que es la parte final, la base del árbol. Entonces, a ese se denomina family tree, que es el árbol familiar. Aquí tenemos un árbol familiar en el cual nosotros nos vamos a ver un ejemplo, cómo ustedes pueden hacerlo, cómo ustedes pueden estructurar de acuerdo a los parientes que ustedes tengan dentro de sus familias. E iniciamos dentro de la jerarquía por los abuelos. Iniciamos tanto abuelo como abuela. Las determinaciones en este sentido, tanto para abuelo y abuela, tienen género. Eso quiere decir que hay una forma para el masculino y otra forma para el femenino. Para el femenino. ¿Me dijeron algo? Bueno, continuamos. Entonces vamos, y entonces ya les había dicho que para la determinación de los abuelos hay género. De una forma se dice para el abuelo y de otra forma diferente se dice para la abuela. Entonces en este caso, cuando yo quiero referirme a mi abuelo, estoy hablando de grandfather. Recordemos father, y ya sabes, facilito, father es papá, pero lo vamos a iniciar, lo vamos a poner al inicio grandfather. Eso quiere decir abuelo, mientras que para la abuela es grandmother. Recordemos que mother es madre, pero en este caso igual le ponemos al inicio la terminación grandmother en una sola palabra, y eso se determina como abuelo. Entonces tenemos la determinación de los primeros antecesores, las primeras estructuras de la familia, de la family tree, del árbol familiar. Entonces tenemos grandfather y tenemos grandmother. Grandfather para el abuelo y grandfather para la abuela. Obviamente que nosotros vamos completando con los nombres de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno, en este caso, nuestros abuelos tienen sus hijos, que vienen a ser nuestros hermanos, que vienen a ser posteriormente tíos, qué sé yo, cómo esté estructurado. Entonces, en este caso, para decir igual, tanto para decir hermano o hermana, estas determinaciones también tienen género. Hay una forma tanto para el masculino y una forma para el femenino. En ese sentido, brother es para hermano. Hermano se dice brother. Mientras que hermana se dice sister. Sister es hermana. Ahora, cuando cualquiera de ellos ha contraído matrimonio, obviamente tienen esposo o esposa, se transforman en padres o esposos, o en este caso políticos. En este caso, tenemos la siguiente estructura que, por ejemplo, es father o husband. Father, ya saben que es padre, husband es esposo, mother es madre, wife es esposa. Entonces aquí tenemos igual esposo, tenemos una forma diferente de decir, son palabras que tienen género. En este caso, husband es cuando nosotros queremos determinar al esposo en grado, en número masculino, en género masculino, mientras que wife es esposa, obviamente género femenino. Ellos a su vez tienen hijos, igual para hijos e hijas, obviamente se utilizan las determinaciones, tanto estas palabras igual poseen género, tanto existe una forma para el masculino y otra forma para el femenino. Entonces, en este sentido, daughter es hija y son es hijo. Cuando nosotros nos queremos referir a un hijo varón, decimos son, mientras que para decirnos a una hija, obviamente género femenino, es daughter. Daughter es hija. Entonces aquí nosotros ya tenemos un family tree, un árbol familiar bastante pequeñito, en el cual nosotros ya vamos viendo las bases primordiales o los primeros elementos dentro de nuestro árbol familiar. Iniciamos por abuelos, ya sabemos que grandfather es abuelo, grandmother es abuela, de ahí tenemos brother es hermano, sister es hermana, father es padre, pero también puede ser esposo, husband en este caso es esposo,
Mother, en el caso de las hijas, en este caso es mother es madre, mientras que wife es esposa, también puede mujer y esposa, ¿no es cierto? Pueden ser. Tenemos las determinaciones igual, le siguen con la siguiente descendencia, que en este caso se determina daughter para hija y son para hijo. Ahí esas son en el árbol familiar que hemos visto. A continuación vamos a ver other family members, otros miembros familiares. Other family members es otros miembros familiares más adicionales a los que ya hemos visto, que vamos a ver. Por ejemplo, igual que habíamos visto grandfather o grandmother para decir nieto, para decir nieta, igual tenemos otra determinación. Por ejemplo, grandson es nieto, granddaughter es nieta, que nosotros tenemos siempre cuando nosotros vamos a determinar nuestros parientes más antiguos, nuestros primeros parientes dentro del árbol genealógico, siempre van a ir con la palabra grand. En este caso, por ejemplo, decimos grandson, en este caso es nieto. Granddaughter es nieta. Uncle es tío. Aunt es tía. Uncle, tío, aunt, tía. Cousin es primo o prima. En este caso, esta palabra no tiene género. Sirve para determinar al masculino, como también sirve para determinar tanto al masculino como al femenino. Entonces ya tenemos cousin, es primo o prima. Nephew es sobrino. Nephew es sobrino. Niece es sobrina. Father-in-law son suegros. Aquí empezamos ya con los parientes de grado político. Cuando obviamente han contraído matrimonio, siempre nosotros tenemos ya nuestros parientes de grado político, ¿cierto? No son parientes de consanguinidad, pero sí son parientes políticos. Entonces aquí nosotros ya iniciamos. Father-in-law. Law es por lo general leyes, es legal la determinación. Entonces, ¿qué dice father-in-law? En este caso es suegro. Mientras que mother-in-law es suegra. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le determinamos in-law, las determinaciones y le completamos tanto con father o mother y estamos determinando, estamos indicando de quién se habla en este caso del árbol familiar, que es de los suegros. Son-in-law es yerno, son-in-law es yerno, daughter-in-law es nuera, brother-in-law es cuñado, sister-in-law es cuñado. Entonces aquí vamos viendo toda la estructura de la familia política y en este caso, entonces ya vamos viendo en este caso father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law. Entonces ya vamos siendo suegro, suegra, yerno, nuera, cuñado, cuñada, respectivamente. Eso en cuanto a other family members. Aquí tenemos un árbol familiar un poco más complejo, un poco más completo, donde tenemos grandfather, nuestros abuelos, grandmother, tenemos father, tenemos mother, tenemos uncle, tenemos aunt. ¿Quién se acuerda qué significaba uncle? ¿A quién determinamos con uncle? Acabamos de ver. ¿Qué significaba uncle? Esposo, si no me equivoco. Uncle, vamos a ver si es esposo. ¿Quién da más? Uncle, vamos a ver qué es. ¿Quién me ayuda? Uncle es tío, mientras que aunt es tía. Siempre tienen que recordarse eso. Entonces aquí decimos grandfather es abuelo, grandmother es abuela. Father, facilito, es padre. Mother es madre. Uncle es tío. Aunt es tía. Hasta ahí estamos bien. Tenemos sister. ¿Qué era sister? Hermana. Perfecto. Hermana. Brother. Hermano. Correcto. Cousin. Primo. Exacto. En este caso, cousins no tiene género y por lo tanto pueden decirlo tanto al sexo masculino como al sexo femenino. En este caso aquí tenemos mi, en este caso desde ahí parten ustedes en el punto donde ustedes se encuentren de su árbol genealógico, de su family tree.
Desde ahí ustedes obviamente tienen que ubicarse, qué sé yo, si son de entre sus hermanos, usted es el primero o es el segundo hijo, dependiendo cómo sea. En este caso, en el ejemplo, tenemos en tercer lugar, tenemos mi, que significa yo. En cuanto a las palabras básicas, empecemos con las palabras básicas que necesitamos para hablar de la familia en inglés. Aquí tenemos este pequeño cuadro donde vamos a ir analizando las palabras tanto en inglés, en español, cuál es su significado de cada uno de ellos. También vamos a ver un poco de diminutivos, porque nosotros por lo general, nosotros no decimos papá o mamá, o decimos madre o padre, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un poco más de afinidad, un poco más, y nosotros de cariño, y nosotros le decimos papi, le decimos mami, o le decimos mamá, le decimos papá de una forma más cortés, ¿no es cierto? Un poco más familiarizado. Dentro de las estructuras formales, nosotros decimos mother, mother significa madre, father significa padre, sister significa hermana. Pero en el caso de mother, en el caso de mamá, nosotros también podemos decir mom, que es mamá, dad es papá, o podemos decir mommy, que es mami, daddy, que es papi. Entonces le decimos ya con un poco más de cortesía, ¿no es cierto? Un poco más de camaradería, de familiaridad. Sister, ya sabemos que es hermana, brother es hermano. Siempre hay que determinar. En este caso tenemos las siguientes, tenemos older sister o big sister, que es hermano mayor. Tanto las dos determinaciones podemos decir older sister o big sister, cualquiera de los dos significa hermano mayor. También podemos decir older brother, hermano mayor, o big brother, hermano mayor. Cualquiera de esas formas también lo podemos utilizar. Younger sister significa hermana, en este caso hermana menor, o little sister. Cualquiera de los dos determina la edad de la hermana más pequeña. Entonces aquí ya estamos hablando por edades y por lugares que nosotros tenemos dentro de nuestra familia. Entonces ya tenemos aquí young sister significa hermana menor. Little sister, podemos decir hermanita o hermana menor. Younger brother es hermano menor. Little brother es hermanito o hermano menor. De esas tenemos las determinaciones en cuanto al nivel también que tenemos de acuerdo a nuestros hermanos, tanto mayores como menores. Ya sabemos que grandmother significa abuela, grandma significa abuela, o grandmom significa abuelita. Entonces ya le decimos con más cariño, ¿no es cierto? Grandmom, entonces estamos diciéndole abuelita. O grandma, le decimos abuela, de una forma más cortés. Estos dos términos, tanto grandma como grandmom, determinan un grado más de cariño, de afinidad, de afectividad en el momento de pronunciar. Mientras que grandmother y es un estado formal. Es cuando usted está, por ejemplo, está estructurando alguna actividad en la cual tiene que utilizar términos formales. Entonces, ahí utilizamos grandmom, que significa, perdón, grandmother, que significa abuela, mientras que grandma, en este caso, es abuela, grandmom es abuelita. No podemos utilizar cualquiera de ellos. Tenemos la siguiente determinación. Tenemos también grandfather, que es abuelo, grandpa, estamos siendo abuelo, también, pero ya de una forma más cortés, una forma más cariñosa, se podría decir. O granddad, que es abuelito. Cualquiera de ellos, obviamente, los determinamos. Granddaughter es nieta, grandson es nieto, aunt es tía, siempre te memorícense esta parte, aunt es tía, uncle es tío, niece es sobrino, nephew es, niece es sobrina, nephew es sobrino. Entonces son las estructuras que nosotros hemos visto anteriormente. En cuanto a cousin se lo puede determinar como primo, prima, primo hermano o prima hermana, determinados directamente al círculo de los primos. Ahí se utiliza cousin. Recordemos que cousin no tiene género, sirve tanto para el masculino como para el femenino, una sola forma. Tenemos la siguiente, female cousin, que significa prima, girl cousin, que significa prima hermana, girl cousin. Ahí tenemos también las dos determinaciones.
En cuanto a family cousin, que significa prima, o girl cousin, que también podemos determinar como prima hermana. Ahora vamos a expandir la familia un poco más, vamos a ver un poco más extensa, más determinada, cada uno de los miembros del árbol familiar que nosotros podemos tener, desde el más antiguo hasta el más pequeñito dentro de nuestra familia. Vamos a hacer volar nuestra imaginación y vamos a ir viendo cada uno de los miembros que tenemos en nuestra familia. Igual tenemos la forma inglesa y española formal y también tenemos la forma inglesa y español de una manera más estructural, de una forma más familiarizada. Vamos a ver cada uno de ellos cómo se los determina. Iniciamos con stepmother, que significa madrastra o madre política. Eso se determina, o es la traducción de stepmother. Stepmother al español significa madrastra o madre política. Mientras que stepmom es madrastra o madre política, pero este stepmom se lo utiliza ya de una forma más familiar, de una forma más cariñosa, se le podría decir. Tenemos la siguiente, que es stepfather. Step prácticamente está determinado a la familia política, o en este caso al padrastro dentro de esta estructura. Entonces tenemos stepfather, es padrastro o padre político, mientras que stepdad es padrastro o padre político, pero ya de una forma más cordial. Stepsister es hermanastra, stepbrother es hermanastro, half sister es media hermana, half brother es medio hermano. Recordemos que nosotros habíamos visto en clases anteriores, por ejemplo, habíamos visto esta terminología half, habíamos visto en las horas, habíamos visto half past night, por ejemplo, en la determinación, cuando hablábamos de horas y media. Entonces acá, como sigue siendo de ese half, sigue determinando la mitad. Entonces aquí half, en este caso con sister, y orientado ya a los miembros de la familia. Half sister significa media hermana, mientras que half brother significa medio hermano. Vamos a ver en relación, como les habíamos visto ya un poquito arriba, en cuanto a los parentescos políticos y a cuando ustedes contraen matrimonio. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, mother-in-law, significa suegra o madre política. Father-in-law, suegro o padre político. Sister-in-law, cuñada. Brother-in-law, cuñado. Daughter-in-law, nuera. Son-in-law, yerno. Ahí prácticamente tenemos toda la parte estructural de la familia política. Daughter-in-law, nuera. Son-in-law, yerno. Ahí tenemos todas las estructuras. Vamos a expandir la familia aún más. Después de todo, un buen árbol genealógico tiene que incluir a muchas generaciones. Hasta aquí estamos solo viendo una determinada generación de los abuelos, de nuestros padres y de nuestros hermanos, pero vamos más allá. Hemos visto un poquito ya de la familia política, y ahora vamos a ver un poco, a extenderle un poco más toda la estructura de la familia en inglés. Y tenemos las siguientes terminologías que ustedes tienen que aprender. Por ejemplo, tenemos great grandmother, bisabuela. Entonces aquí tenemos mucho más que grand. Este great determina ya un nivel de antigüedad mucho más anterior al grandmother. Entonces aquí la determinación dice great grandmother, que es bisabuela. Great grandfather, que es bisabuelo. Entonces tenemos nuestros bisabuelos. Great grandmother, se repite dos veces el great grandmother, que significa tatarabuelo. Muchas de las familias tienen tatarabuelos todavía con vida, tienen un árbol genealógico bastante estructural, bastante sólido. Entonces ahí nosotros también tenemos tatarabuelos. Entonces, en este caso, great grandmother significa tatarabuela, y great grandfather significa tatarabuelo. Tenemos la siguiente determinación, great out, que significa tía abuela, o grand out, que significa tía abuelo. Tenemos la siguiente, great uncle, que significa tío abuelo, o grand uncle, que igual que significa tío abuelo. Cualquiera de las dos determinaciones aquí, en este caso, tanto tía abuela como tío abuelo tienen dos determinaciones que pueden utilizar en cualquiera de los eventos. Puede ser great out o grand out.
ambos significa tía abuela. O great uncle o grand uncle, que significa tío abuelo. Grand niece, que significa sobrina nieta, o grand nephew, que significa sobrino nieto. Entonces aquí nosotros le vamos dando ya otra tonalidad. Entonces dice grand niece, que es sobrina nieta, grand nephew, que es sobrino nieto. Vamos a la siguiente, tenemos great granddaughter, que es bisnieta, great granddaughter, bisnieta, great grandson, que es bisnieto, great granddaughter, que es tataranieta, great grandson, que es tataranieto. Entonces aquí vamos diferenciando también tanto en los géneros, tanto para el masculino como el femenino, dentro de este nivel de parentesco. Y por último tenemos second cousin, que se los puede denominar tanto a la prima segunda o al primo segundo, que es prácticamente ya la última parte en relación a los members members family, los miembros de la familia. Entonces tenemos aquí second cousin. Recordemos que ese second habíamos visto ya en la segunda clase que habíamos tenido con ustedes, que habíamos iniciado. Nosotros ya habíamos visto los números ordinales. Entonces, first es primero, second es segundo. Entonces, lo que hacemos simplemente le complementamos con, en este caso, el sustantivo propio relacionado a los members of family, los miembros de la familia. Entonces, tenemos second cousin. Este significa prima segunda o primo segundo. No tiene género esta palabra compuesta no tiene género y sirve tanto para el masculino o como para el femenino. Esas son las estructuras de nuestro family tree, de nuestro árbol familiar, que nosotros podemos armar con los diferentes miembros de nuestra familia. Como ustedes pueden observar aquí, este es un diagrama, como ustedes pueden arrancar. En vez de cuando ustedes tienen bisabuelos, cuando ustedes tienen una estructura más antigua de la línea de sangre, ustedes pueden utilizar este árbol familiar, pero ya no desde grandfather ni de grandmother, sino desde mucho más atrás. Hemos visto en esta última parte, hemos visto ya los bisabuelos, los tatarabuelos, cómo están estructurados, cómo se los traduce al inglés y obviamente cómo nosotros podríamos ir ocupando o estructurando nuestro árbol familiar. Bueno, en esta parte sí hubiese sido bueno de mandarles a desarrollar un árbol genealógico de cada uno de ustedes. En este caso tienen un debercito bastante pequeñito, que es en base a lo que hemos visto en esta hora de clase, que prácticamente tienen ustedes por ahí una sopa de letras, las cuales ustedes tienen que dar, que revisar y que tienen que ampliar el tema. Entonces, obviamente, es un deber bastante pequeñito, igual de los miembros de la familia o de la family tree, de members of family, de los miembros de la familia. Entonces, que hemos ido viendo en esta noche. Y esos son los temas. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en cuanto a la determinación de todos estos miembros que hemos visto, tanto español en inglés. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. No, licenciado, esta clase estaba más fácil que las anteriores. Mentira, cacho. Sí, se van a dar. Licenciado, muchas gracias. Sí, de hecho sí, es una clase bastante facilita y de aquí vienen unos temas también bastante fáciles. Igual va de fácil a difícil, siempre va a ir porque, bueno, la clase, el nivel anterior que hemos terminado, iniciamos asimismo con cosas básicas como números, creo que hemos visto algunas actividades de los colores también que habíamos visto, y si no nos vamos a ver en los siguientes, como se llama, en los siguientes temas, pero también habíamos visto ahí un poquito de gramática, que sí también es bastante complejo. No digo que no al momento de iniciarse, sí es un poquito complicado, pero nada que nosotros no podamos seguir repasando. Recuerden que ustedes tienen toda la información pertinente en su aula virtual. Habíamos visto también los pronombres personales. A los pronombres personales les habíamos agregado el verbo to be con su conjugación, que es sumamente facilito. Los pronombres personales, haciéndoles un pequeño recuento de lo de la clase
clase, de los temas que hemos venido viendo hasta la presente fecha, los pronombres personales, ¿qué es lo que hacen? Simplemente reemplazar al nombre, ¿no es cierto? Si yo no puedo decirle, por ejemplo, yo puedo decir Diego es estudiante, y yo puedo reemplazarle ese Diego, por ejemplo, con he, que es obviamente la determinación del pronombre personal que le distingue al hombre, al sexo masculino. Obviamente, como estoy hablando de Diego, yo digo he is a student, digo él es estudiante, ¿no es cierto? Y así voy estructurando con cada uno de los pronombres. Recordemos que habíamos visto ya los pronombres personales estaban divididos en dos facetas, en dos partes, ¿no es cierto? Estaban divididos lo que es del singular y estaban divididos los que son del plural. Los del singular son I, you, he, she, it, hasta ahí. Ahí tienen los pronombres que pertenecen al singular, mientras que las últimas tres formas facilitas pertenecen al plural, que es we, you y they. Facilito eso, que como hacerles un recuento de todos los temas que habíamos visto en la clase anterior, en las clases anteriores. Hay el verbo to be significa ser o estar, facilito. Significa, y tiene tres formas, o tiene tres formas auxiliares, que es el am, el are y el is. Cada uno de ellos van, obviamente, conjugados con los pronombres personales. Por sí solo, I significa yo, you significa tú, he significa él, está distinguido para el género masculino, she está para ella, género femenino, she, it, el it está destinado, recuérdense que el it está destinado 100% para cosas, para objetos y para animales. No pueden determinar con el it, no pueden conjugar directamente, por ejemplo, si yo quiero hablar de una persona, está mal estructurado. El it solo se utiliza solo para cosas y animales. De ahí vienen los que vienen del plural, que es we, que significa nosotros, you, que significa ustedes, y they, que significa ellos. Cada uno de ellos, al conjugarse o al entremezclarse con los pronombres personales, facilita. Se quedan con la determinación, pero ahí sí tenemos que poner el complemento, que significa ser o estar. En este caso vamos conjugando con am, are, is. En este caso, el am solo se conjuga con la primera persona, que es el I. I am, que significa yo soy, yo estoy. Y ahí sí viene you are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, él está. It is, esto es, esto está. Y recuerden que esto es solo para animales o para cosas. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. Y they are, ellos son, ellos están. Así de facilito son los temas que nosotros habíamos visto. ¿Qué es lo que aparte de eso habíamos visto? También habíamos visto un poco de prendas de vestir, también habíamos visto profesiones, también habíamos visto. Y en este caso las profesiones les vamos dando un complemento a la conjugación del verbo to be con los pronombres y le dábamos sentido a la oración. Así, este es un recuento de los temas que nosotros hemos visto. Tanto igual la estructura y la formulación del presente simple, cómo se los transforma a tercera persona, y una serie de cosas más que ustedes tienen toda la información pertinente en su aula virtual. Ahora, en esta unidad número 6, viene un poco más facilita, igual desde el inicio viene con el vocabulario. En este caso, nosotros en esta clase hemos visto un poco de members of family, de miembros de la familia, que nos va a servir un poco para fortalecer el vocabulario que nosotros tenemos dentro del idioma inglés. Ahora yo lo que les invito es a que sigan repasando, sigan revisando toda la información pertinente que ustedes tienen en plataforma. En un ratito que se peguen una lecturita, recuerden que el inglés no solamente se desarrolla o se fortalece a través simplemente de simplemente escuchar por una vez, sino nosotros tenemos que repasar, tenemos que ver, tenemos que practicar un poco, tenemos que escuchar música en inglés, donde ustedes van a ver, por ejemplo, todo lo que yo les he dado en relación a gramática, a adverbios, adjetivos, pronombres, verbos, están estructurando letras de las canciones en inglés. Es muy estructural, es muy
importante que también sigamos un poquito escuchando cómo es la pronunciación. Entonces, sí les invito que aparte de todas las actividades que nosotros vamos haciendo en plataforma, también se saque un ratito. Especialmente el inglés es más fácil cuando nosotros lo escuchamos. En este caso, cuando nosotros escuchamos letras, músicas en inglés, nosotros vamos a empezarle a nuestra lengüita, a empezar a modularle para que también trate de pronunciar palabras que muchas de las veces son bastante complicadas. Hay palabras compuestas dentro del idioma inglés que son bastante complicadas en el momento de la pronunciación. Recordemos que en inglés no es igual que en español. En español nosotros, igual que escribimos, de esa misma forma leemos, ¿no es cierto? En cambio, en inglés no. En inglés escribimos de una forma, pronunciamos de otra forma. Y aparte que tenemos la traducción al español. Eso es todo lo que nosotros tenemos que aprender. Eso como recomendaciones dentro de esta última etapa que nosotros tenemos de nuestra clase. De esta manera estamos ya llegando a la parte final, mis queridos amigos. Les deseo suerte. Cualquier inquietud que tengan en relación a las notas, que sigan revisando, por favor, en sus plataformas. Les repito, de naturales y de sociales ya está calificado todo. De inglés me falta el día de mañana hasta el mediodía, máximo me de tardar en calificar los deberes de cada uno de ustedes, de todos los deberes. Traten de cargar correctamente, traten de revisar los archivos antes de subirlos. Hay muchas personas que no sé si de pronto por algún tipo de error están subiendo archivos que no son y por lo tanto obviamente yo no tengo que revisar y se le cataloga como tarea no entregada. Así que sigan revisando, si tienen alguna duda todavía tienen oportunidad de corregir, de enviar y obviamente de llamarme para que yo pueda obviamente revisar y calificarles y corregir las notas que de pronto ustedes tienen bajas. Entonces, eso es como recomendación. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Les deseo una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases que nos tocan. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciada. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana a todos.